Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Este miércoles 10 de diciembre del 2025, con 24 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Y bueno, esto es como dicen en el cuento aquel, es asigún como usted le haya ido en los tapones. Hoy llegué temprano, no había esa gran cantidad de vehículos, pero en otras ocasiones ustedes saben cómo se pone la situación. ¿Y por qué menciono si llegué temprano y no tuve esos problemas hoy? Bueno, porque alguien dice, ¿cómo es que dice? Es que lo más complicado es un estúpido con iniciativa, algo así, he oído decir a la gente. Y no necesariamente, lo que quiero es porque hay improvisaciones y gallolocadas por doquier. Y entonces resulta que ahí en la George Washington han puesto unos supuestos reductores de velocidad. En unas ocasiones ponían unos calderitos, unas cositas que tú pasabas por ahí, eso te daña la punta del eje delantero, la punta de eje, qué sé yo, cuántas cosas de adelante el vehículo. ¿Eh? Porque tú vas a una velocidad, entonces esas son cosas que se pueden hacer más suaves, más mild, light. No, es para que tú tengas que estar, ¿no? Y tengas que frenar cero. Entonces se han puesto una cosa ahí, y yo he visto videos, vehículos que vienen que no se percatan porque entonces tampoco están bien señalizados, ni con señal previa adelante que tú puedas tener tiempo de reducir, que es casi una catapulta. Y cuando tú vuelas de ahí, caes allá, ya tú sabes, claro, eso no le importa al científico que inventó eso, que descubrió el agua tibia poniendo esa porquería ahí, porque el que se fuñe con J es tu vehículo, el suyo, el mío, el de nosotros. Porque además el de él, si se daña, se lo arregla la institución, si es DGC, si es Intran, si es qué sé yo quién sea. Entonces, para que ustedes vean lo que es andar inventando y que estamos eficientizando y que el tránsito embute. No embuste, no, embute. Que hemos reducido, los tapones son cuando los colegios están cerrados, no hay tapones. Cuando la situación está totalmente normalizada, es el no te menee. Pero nos paran vendiendo muñequitos, cuentecitos, historias de esas de niños. Y no es verdad. Pero allá ellos, si creen que se le están comiendo y si creen que por mucho madrugar amanece más temprano, porque por más que usted diga y cacaree eso, aunque uno se encuentre en el tapón y se encuentra todos los días y es la misma situación, uno sabe que todo eso que usted está diciendo no es más que bla, 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 bla. Bueno, entonces, ojalá y quiten eso. No sé si fue el ayuntamiento, si fue Intran, si fue DGC, no sé quién, pero la gente está al grito. Eso es ahí en la George Washington con los obeliscos. Las rotondas esas cerca de por ahí. Y los vehículos vuelan como si fuera una catapulta, una plataforma. Y cuando se dan percatan, entonces se arma el tapón porque entonces hay que ir a 10 en una vía que se expresa que es la George Washington. Pero es lo que les digo. Esta gente con iniciativa, estos científicos con iniciativa son una cosa grande. Ustedes saben a lo que me refiero. Bien, bueno, señores, tema obligado, obviamente, continuar con lo de SENASA. Se pospuso hasta el jueves, hoy es miércoles, mañana es jueves, el conocimiento de la medida de coerción a los imputados. Hay unos 10 personas encartadas actualmente. Y hay un paquete más que no están, que suenan, que están colaborando, que se dice que están aquí, no están en el expediente. Y hay otros que según las malas lenguas forman parte de las delaciones, como se llama, premiadas, de las devoluciones, de los acuerdos que se hacen. Y es igualito que como dije al principio cuando sucedió esto, ¿por qué a unos los convocan, los invitan
Llegan con sus abogados a una entrevista a las 1:30 de la tarde de un sábado. Ya uno presumía, tenía que saber. Yo no pierdo mi tiempo viendo eso. Yo estaba viendo mi basquetbol. Ya uno de la Liga Española, que juegan dominicanos, y le doy seguimiento. Yo después fue que puse, y como no ando en Twitter hace muchísimo tiempo, pues que empecé a ver, que 5 horas, que lo interrogaron, que lo van a dejar. Ya todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Sin embargo, esa es la noticia que se promociona, 5, que está interrogando, que lo dejan detenido, pero estaban haciendo allanamientos a otros. ¿Por qué a unos de una manera? ¿Por qué a otros allanándolos? ¿Allanándolos para qué? ¿Por qué no allanaron la casa de estos? No, porque estos son los grandes ejecutivos. Este es el señor Jacín, este es el señor Reed. ¿Quién más? El otro, el médico, ahorita por el nombre, que era el gerente general. Ya está, creo que hasta militar había sido. Entonces a estos sí los convocan, los invitan, los dejan detenidos, pero a los otros los allanan y lo andan buscando y los apresan. Hay unos que entonces el lunes va y se entrega, que lo fueron allanando 3 veces, no lo encontraron, no lo pudieron conseguir. Él dijo, no, a mí no me va a agarrar el fin de semana, pero bueno, se fue y se entregó. Ese es el apellido Jacín también. El lunes hay una señorita que la llevan el lunes y a esa la llevan con su cacerola en la cabeza, hasta con un pasamontaña, no se le ve ni la cara, no se sabe. Después apareció el nombre y aparece la foto, porque va a aparecer. Y eso va para largo y va a aparecer en el juicio, y por más que la tapen y por más que se tape, antes de taparse, esa vergüenza no se la va a quitar a nadie, porque yo vi al señor Jacín, al doctor, un doctor reputado, reconocido, conocidísimo, con 2 policías al lado, con una esposa puesta ahí. Vergonzante. Pero es la realidad. Usted es arquitecto de su propio destino. Ahí están todas las cosas, que les regalaron un role de 80 y tantos mil de dólares, un role presidente, qué sé yo si es la cosa que se llama, o Daytona, de soborno, que les regalaron una jipeta antes de entrar con la cuenta de la esposa de 150 mil dólares, 6 millones de pesos, 7 millones de pesos, una Lincoln Navigator, todo soborno y más otras cosas. Entonces, usted es arquitecto de su propio destino. Pero, de nuevo, como decía ese día, entonces a unos sí los ya convocan, a otros van y los allanan. A unas sí le ponen la cacerola en la cabeza para que no se le vea la cabeza. Entonces, no hacen las cosas a todos igual. Ahora se le piden 18 meses de prisión, no hay necesidad, en mi opinión, lo decía ayer. Pero ese es el tema que tenemos. Se puso para el jueves. Usted puede estar seguro que la justicia le va a meter 18 meses. ¿Se lo merecen? Posiblemente se los merecen, pero es que ese no es el debido proceso. Es que no hay peligro de que ellos se vayan a escapar, de que se vayan a exonerar de la justicia. No. Pues ¿para qué trancarlo? Déjenlo cuando le canten su sentencia. Porque usted está negociando con unos y metiendo a unos y sacando familias de renombre, reputadísimas, que tienen que estar ahí, que no están. Entonces, para unos sí, abro esta, pero esta no. Entonces, no es así, la justicia no es así. Dicen, la ley es dura, pero es dura y es para todos. Pero no, ni aquí ni en Estados Unidos. Miren lo que está haciendo Trump, ahorita les comento. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Entonces ya, para empezar, poniendo las cosas claras, está el sometimiento, hay declaraciones ahorita, las vamos a ver en unos instantes, se habló de la cantidad de delitos cometidos, hay de todo, ahí es como en botica, hay de todo, la cantidad de cosas que se hicieron y que se han hecho y las ramificaciones que hay son como 5 diferentes maneras de extraer recursos fraudulentos de esa institución, que el ingenio de esa gente, un software que debieron haberlo instalado para evitar este tipo de cosas y tratar de tener algunos controles, la falsificación de documentos, la doble contabilidad, la inacción de las propias autoridades, o esta nueva o el que estuvo antes, porque esto viene desde el 20. Y a Seara Hatton lo mandan porque fracasa aquí en el Ministerio de Medio Ambiente, no sirve para nada, no hace nada ahí, ¿ustedes se acuerdan? Y lo mandan para allá con cancelación.
Pero entonces todas las ARS mandan sus estados financieros y las auditorías, pero ¿y SENASA por qué no manda la de ellos? No es tampoco que van y hacen un trabajo ni nada, no. Es que están las quejas, no pagan aquí, no pagan allí, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando cuando a esa gente le sobra el dinero? Oh, pero si le acaban de meter 2.400.000 personas y por cada persona de esas hay un per cápita, un cápita depositado, que al principio se pensaba, no, y el presidente lo quiso desviar por ahí. Ellos lo que quieren es que saquemos, la oposición decía, es que saquen esas personas. Nadie habló de eso, nadie mencionó eso. Pero al contrario, eso lo que le incrementaba era el recurso disponible a SENASA. Ah, pero caramba, pero qué bueno, ahora es que hay cuarto aquí por un tubo y vamos a sacarlo. Toda esa gente subsidiada no podían ir a la Gómez Patiño, no podían ir a la Abel González, no podían ir a las clínicas privadas. Ellos donde tenían que ir a los hospitales públicos, todos los que tienen carnet subsidiado. Y ahí hacerse los análisis, las cosas, y donde de algunos sitios que se les permitiera, bueno, perfecto. Ah, no, vamos a meterlo a las que sé yo qué, esta suplidora de salud, porque ahí es donde se iba a guisar y hacer todos los chanchullos que se hicieron. Porque los contributivos, los que pagamos una parte adicional, sí tenemos acceso a todo eso. Yo ayer estaba en el médico, pagué mi diferencia, los otros días fui y me hice unos análisis de la vista, pagué mi diferencia. Fui a la farmacia, compré mi medicamento, me cobré, yo pago mi contributivo como si estuviera en cualquier, en Futuro, en Humano, en Universal, en cualquier otra ARS. No hay ningún problema. Pero al meter todo ese grupo de gente ahí, se aumentó el presupuesto, se aumentó lo disponible y vamos, rumba abierta para baile. Y se inventaron como 10 cosas más. Pero lo esencial es el uso de la institución como usufructo político, como botín de repartición, el quid pro quo, el undairum que dice Rita Indiana. Tú me das y yo te doy. Yo aporté en la campaña, a mí me toca el ministerio de qué sé yo qué cosa, o yo pongo uno ahí, para que ya usted sabe, de ahí vamos a hacer negocio, de ahí que van a sacar lo mío. Y yo te saco lo tuyo. Ajá, muy bien. Entonces, ya ayer vimos cantidad de cosas de las que se decían, los nombres y eso. Pero sigue habiendo porque el expediente va siendo circulado y conviene comentarlos y de ellos, de esas cosas que se van conociendo, extraer las más relevantes, vamos a decir, de alguna manera. Bueno, desde el punto de vista mío, que soy el que los trae, para compartirlo con ustedes, porque es más importante de todo esto es el mensaje. Es el mensaje, la moraleja, el aprendizaje, lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que sancionar legal y moralmente. Porque es que nos gusta endiosar. Y nos enseñaron, en alguna ocasión se dijo y se dice que no es como se empieza, que esto es como se termina, que esto no es una carrera de velocidad de 100 metros, que en 9 segundos se acabó. No, no, esto es una maratón, esto es de toda la vida. Tú duras toda la vida creando un nombre, vendiendo una imagen de hombre serio, respetable, que eso se valoraba antes. Ahora no, ahora tú eres un indecente, monetiza muchísimo dinero por YouTube y mucha bobería. Si yo hablara aquí de vagamunda o de vagamundo y de qué sé yo, qué cosa de esa y pusiera el nombre del título, no de lo que yo hablé, para que la gente vaya y abriera, por ejemplo, quizás en mi YouTube tuviera yo muchísimas, pero yo hablo de cosas serias. El vulgo, por allá, no van a ver ese tipo de cosas. Pero cada cual come lo que le parezca. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto básicamente es eso, esas moralejas, esas experiencias y esas conductas de vida que nosotros tenemos que ver, que proyectar y que exigir. Porque estos se nos vendían como los más serios.
Y hay un refrán que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Obviamente, las generalizaciones no son buenas ni son infalibles. Siempre hay sus excepciones. Hay lobos revestidos de oveja. Hasta en la Biblia lo menciona, es así. Pero muchos de esos que estaban ahí en la Plaza de la Bandera, yo llegué a ir a la Plaza de la Bandera. Recuerdo a mi hermanita convaleciente en sus finales ahí, y mi hija y yo íbamos y dábamos la vuelta y saludaba a muchísima gente. Pues me quedaba cerca de ahí, pues mi madre vivía por acá, por el José Contreras. Y estábamos con mi hermana y que estaba falleció, en paz descanse. Y yo iba a la Plaza de la Bandera y daba mi vuelta y saludaba. Y el domingo que se hizo la actividad grandiosa, ese fue el día de su entierro. Yo me acuerdo, mis amigos ahí, muchísimos. Pero no es de la boca para afuera, es una conducta que tiene que tenerse. ¿Por qué no se habla de Chanel Rosa que pasó por Senasa? No me recuerdo los otros nombres, pero hay una señora apellido Rodríguez, creo que es de Doña Tati. Lo que se manejaron como es. Entonces, yo creo que aquí lo importante, más que el morbo, también es la moraleja, el aprendizaje, la experiencia. Para exigir y para no quedarnos impávidos ante este tipo de situaciones. Y no por fines políticos, porque en los partidos hay mansos y marrones, torcidos, enderezados, cubiertos, ocultos, peores que lo que usted se puede imaginar, hay de todo. Obviamente no lo dicen. Y hay gente que lo que quiere, critican lo que está haciendo fulano de tal en tal institución y lo único que se proyecta es cuando yo esté ahí, no lo hace, pero por dentro va a ser lo mismo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que erradicar. Que usted salga de una institución, usted salga con prestigio, pero que la sociedad entonces lo premie y lo valore. Pero tú aquí sales serio, honesto, hace tu trabajo, capacitado, profesional, con experiencia, y el propio sector privado no te valora, porque entonces el ladrón que sale con cuarto, a ese puede estar en los restaurantes, entonces no hay ni siquiera una sanción moral. Pero sale el CONE, sale la Asociación de Industrias, sale AIREN, las últimas consecuencias del debido proceso, pero debemos entonces también tratar de premiar la honestidad, el buen desempeño. Ay, que fulano está al aplaudir, el megaminito, está haciendo escúcheme la palabra, su maldito papel, su bendito papel. Eso para eso lo nombraron ahí, no hay que estar aplaudiéndolo. Ay, no, que fulano, que llegó rico. Ahí yo me reía porque antes de empezar el programa, y estoy hablando porque tenemos que hablar de eso, más que los chismes que lo voy a comentar ahora, es el mensaje. ¿Qué es lo que le pasa? Ayer me mandaba a don Johnny un asunto de una canción, ahí quieren más, tiene 100, quiere 200, tiene 200, ahora quiere 800, 800, 800. ¿Y qué, y con qué, y para qué, y qué vas a hacer con eso? Y brincas tanto que te garranchas y entonces te ponen unas esposas. Entonces, yo veía aquí, me reía mucho, mi amigo Sergio Vargas, que en un comentario que decía que cuando ponen a un pobre en una posición pública, eso es como poner al gato a cuidar la carne. Hablando basura, ¿verdad? Pero no es así. La educación, la formación y el miedo también. Pensar en las consecuencias. Usted analiza y dice, no, yo no voy a hacer eso. Y después, porque si fuera por eso vamos a vender droga a todo el mundo y obviamente, y después, o te matan o preso, lo que sea, y el escarnio. Pero bueno, entonces, no, eso no es así. Que los popis, a los popis hay que ponerlos, justificando las cosas que se decían al principio, todos estos planes. Y yo le voy a decir algo. La mordida de aquel siempre será mayor que la mordida de aquel que viene de abajo, porque para el que viene de abajo poco es mucho. Óigame, poco es mucho. Pero el que lo ha tenido todo y lo tiene y tiene la posibilidad, mucho le queda poco. Mucho le parece poco. Las magnitudes son diferentes. Es verdad que hay personas que
cambian sus conductas. Ahora ve, hoy, pero di que un vino, di que un wiki de que de $100,000, de 100,000 pesos, pero a mí me regalan eso y yo se lo, mira, el favor. Yo ni sabía que costaba una cosa tan cara. ¿Verdad? Locuras de esa. Oye, él fuera de ahí bebía eso. ¿Y qué diferencia puede tener ese y el otro balabagallo? Por eso, vamos a decirlo que las cosas como son. La botella, el bulto, el show. Entonces, eso es lo que yo quiero, que nosotros al menos extraigamos esas experiencias y que no andemos endiosando. Ah, pero él no necesitaba eso porque él era una persona que tenía de todo. Esos cuentos también a mí no me convencen. Por eso que le digo, para uno, ¿cómo que dice? Guaguaguá de eso, del normal, pedestre, normal como uno, poco es mucho. Hasta poco es mucho. Pero para esos otros niveles sociales, mucho, muchísimo, resulta poco, poquito. Miren el caso de a que suena uno aquí que estuvo en el Calamar con Donald, con Peralta, con los Mimilos y ese grupo de gente. Porque siempre han estado pero en todos los casos casi andan, de todos los gobiernos, porque además se reciclan, porque son los mecanismos de tratativas. Porque el que llega no sabe, esos son los que supuestamente le abren los ojos. Mira lo que se puede hacer por aquí. Ok, muy bien. El golpe avisa. Oigan esto, entonces, para que ustedes vean que una de las cosas, ese quid pro quo, yo te doy, tú me das. Lo está pasando el gobierno, el PRM oficialista con los narcos que a cada rato extraditan. Yo le decía, ¿quiere moño bonito? Aguanta jalones. Tú cogiste ese tipo que te trajo la funda de cuarto y tú sabías sus antecedentes, porque aquí todo el mundo se conoce. Ah, pero te gustaba. Ahora coge ahí. No, lo pusiste de senador, lo pusiste de diputado, lo nombraste en el gobierno. ¿Tú sabías? Ah. Ahora paga las consecuencias. Entonces, oigan esto. Frases del señor Jacín, que al principio, el lunes, yo dije, yo vi un programa, lo querían absolver, ¿no? Esos son los empleados. Cohete. Aportó en la campaña. Fulano de tal, no, se aportó en la campaña. Hay que ayudarlo y ayudarnos, porque él sacaba lo tuyo. Frase del señor Jacín, o eso viene del Olimpo, de allá arriba, de los jefes, o del Olimpo de Senasa, o del Olimpo de Palacio. No sé, son cosas que tendrán ellos que clarificar. El señor Jacín, señalado por beneficiar a amistades y personas de su círculo político. Él era el jefe del sector externo del proyecto presidencial del actual presidente Abinader en la campaña del 20 y ahora en el 24. Y él en una ocasión dijo, no, eso que yo es para la campaña. Sabrá Dios si la Junta tendrá que ver a esto. Con la aprobación de contratos, dice, ¿aportó en la campaña o hay que ayudarlo? Según comenta una persona de la que está colaborando, que es una analista del Departamento de Gestión, una señora que se llama Nidia Esmeralda Valdés. Ahí están los nombres. Iván Minaya, Francisco, Roberto Canaán, Germán Robles y Carmen José Velázquez. Crearon un esquema de desvío de funciones, corrupción y tráfico de influencia en la aprobación de prestadoras de salud. Prestadoras de salud que ni calificaban, ni tenían los equipos, ni estaban. Y recuérdese que para uno ser suplidor del Estado tiene que tener un registro de proveedor del Estado, aprobado por compra y contrataciones con un número específico, y si no, tú no puedes participar en nada que tenga que ver con el Estado. Ah, pero ellos crearon un comité de contrataciones, esta gente, donde llegaban las asistentes del señor Jacín con una listica, y eran los centros sin habilitación, sin infraestructura, sin documentos, fueron aprobados por conveniencia política. Permitió suscripciones de acuerdos y desembolsos millonarios a proveedores que no cumplían con los requisitos legales ni requeridos. Y este comité, ese grupito, esa gente que les dije ahorita, respondía exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza. Los jefes del sector externo del señor Jacín, aprobados por conveniencia política.
Ahí estaba el Minaya, se envolvía como gerente de salud, el Francisco, ese era el médico, ese es el que se abordaban y que con wiki de 100,000 pesos. Entonces, llegaban las asistentes que se llaman, por cierto, Joana se llaman, Joana Fernández y Joana Grullón, las asistentes de Jacín, llegaban con su lista y hacían el mamaraco ahí de cuáles eran los que tenían que aprobarse y aprobaban para rumba abierta para baile. Con una lista predeterminada de prestadores que debían ser aprobadas por órdenes directas del director. Entonces, si el ministerio en lo que está ya anda por ahí regado, todo el mundo lo tiene, yo lo tengo ahí. Desde marzo del 2023, esto es interesante, vieron allí conveniencia política, un grupo cercano, los colaboradores, los que eran del sector externo, ayudaron, aportaron en la campaña, por consiguiente hay que repagarle. Esto es una empresa gubernamental, ¿verdad? Yo pongo, tú me das, yo te doy. Desde marzo del 2023, présteme la atención a las fechas, 23, el dinero se pagaba en efectivo, porque el tipo que cobraba tuvo problemas, al que se le transferían a unas empresas que él diseñó de carpeta o para carpeta. Desde el 23 empezaron a recibir en la recepción del grupo RIT, no sé dónde quede, en fundas plásticas, como aquello que decían de Jean Alain, unos bultos grandísimos, ¿verdad? En efectivo. ¿Pero por qué pasó eso? Porque el señor José Pablo Ortiz Giraldes, la mano derecha de Jacín, que le dicen el gordo, cobraba los sobornos y lo transfería a su amigo de 30 años, el señor Jacín. Íntimos, pero era por transferencia. El grupo RIT, su nombre no aparece como imputado porque está colaborando. Oiga cómo es la cosa. La empresa Kersun, la de RIT, debía realizar una contribución mensual. Él se sentó con él de 35%. Y este señor Ridi, que no quiso, después fue donde Jacín y él le dijo, tiene que ponerte de acuerdo con el gordo, él es el que sabe. Y ahí entonces pagaba 30%. El equivalente al 35% mensual de los pagos recibidos. Yo te doy 200 millones, tú me das el 35%. 70 millones. Para atrás. Y se lo transfería a unas empresas. Pero resulta que el tipo al principio se puso, no, pero yo no, entonces no le salían los pagos. Coño, espérate, déjame ver. Entonces cuando fue a hablar con Jacín, Jacín lo mandó. Tiene que ponerte de acuerdo con el gordo. El gordo es el señor Giraldes. Y empezó a pagar su 30% religiosamente, pues si no, te dieron el contrato, tú sabes por qué lo dieron y ahora no quiere pagar. No, entonces no le salían los pagos. Como ellos, extorsión. Entonces empezó a pagar el 30%. Santiago Jacín obligó a Eduardo Rida a pagar sobornos por más de 1.621 millones, dice el expediente. Entonces empezó a pagarle transferencias bancarias de esas empresas, Kersun y las otras, ahora las vamos a ver. De los pagos se lo transfería al señor Eduardo desde el 20 hasta el 22 hizo transferencia a las empresas PDSS Servicios, comercializadora Netofa, comercializadora Gabao, comercializadora Harif, empresas de carpeta que se inventaron, donde se recibía el dinero. Le transfirió 512 millones a esas compañías y además 1.621 por concepto de los pagos a Kersun, a Pharmacar y del Este, otras 3 compañías de RIT, donde hay unos socios ahí que se abren. Entonces, ¿qué sucede con el señor que él aparecía en el caso Calamar, aquel caso que tenía José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y a Donald Guerrero, porque es que esta gente, como yo le digo, bailan en todos los gobiernos, a ellos no les importa. Es como esas que dicen que son megadivas y que andan con lo que están en las posiciones en cada gobierno. Está tú hoy, mañana está otro y a ella le importa a ella eso. El tipo sonó aquí en el expediente, el señor Ri dijo, no, pero yo no le voy a dar mi dinero más, usted tiene problema. Entonces empezaron a llevarlo en fundas negras.
ese 30%, que yo ayer le calculaba más o menos cómo era la vuelta, en fundas negras. Oigan esto, pero ¿qué es lo relevante aquí? Mírenlo aquí. Este señor estaba en el gobierno anterior, como muchos de ellos que decían que aportaban, entonces ellos ponen como los galleros, se tapan aquí, ponen acá. Entonces cuando el otro le dijo, mira, pero él está en un expediente, dijo, a los amigos no se abandonan. Y empezaron a pagar en efectivo, en funda. Iba y la buscaba entonces el jurídico. Y hacían alquileres de Airbnb y cosas como esa. Juan Carlos Miura constituyó empresas vinculadas. En efectivos, hasta agosto del 25 se pagaron de esa empresa RID Estrella del grupo RID 1.109 millones. Y otros socios, los empresarios que no están imputados, pero son socios de Eduardo RID en Farmacari del Este, apellido Fernández, Lowell Fernández y Oscar Inver, también dice que firmaron contratos sin evidencia por 3.228 millones. ¿Usted está viendo cómo es esto? Entonces, esto no tiene que es ni que aquel. Todos estos delincuentes operan en todos los gobiernos y se cuelan y se meten y se incrustan. Y como yo le dije un día que me llegó uno con una foto mía a mi oficina, un de esos limpiasacos, Franchi, senador, yo casi lo saco a patada de mi oficina. Porque es así que se meten. Y te regalan una jipeta y dicen las malas lenguas de que llegan a la DNCD y te nombran y antes de tú llegar ya te llevan a la casa una Land Cruiser del año ahí de 7 millones de pesos para que tú llegues montado. Hubo uno que llegó en un motor a una institución que fue el único que estuvo preso. ¿Se acuerdan? Salió ahí. Entonces, saquemos de esto ¿qué? La experiencia positiva. El chisme, lo que sucedió, ¿qué vamos a decir? Entonces dice la Procuraduría que es la operación de corrupción más grave. Pero si son 15.000 millones y para la de los pulpos de la distribuidora eran 21.000, no es la más grave. Estamos siempre poniendo cosas, pero dice que es un atentado directo a un derecho fundamental de las personas, la salud. Y no de la salud de cualquiera, sino del seguro de salud de los más pobres. No es verdad que esto es de los más pobres. SENASA estaba el contributivo que ponemos y pagamos y lo que el gobierno metió de cabeza ahí. Como quiera, sea de los pobres, sea de los ricos, eso tiene que ver. Es robo, es desfalco, es lavado de activos, es soborno, es colusión de funcionarios, es prevaricación, es asociación de malhechores. Es todo lo que usted quiera que tiene que demostrarlo en los tribunales. Yo creo que hay de sobra para demostrarlo. Pero no venir de los que no tienen dinero para pagar un seguro privado. SENASA era un seguro público y privado, porque nosotros los que tenemos contributivo pagamos. Los subsidiados son los que el gobierno metió. Por eso también el Ministerio Público no puede estar hablando muchísima basura. No es SENASA, no es de los pobres. SENASA es de lo que metió el gobierno, que lo subsidia el gobierno y pone su dinero ahí, y de lo que pagamos el contributivo. Todos los empleados del gobierno, todos están en SENASA y pagan una porción adicional. Y pagan, como lo pagan en Humano, como lo pagan en Futuro, como lo pagan en Universal, en cualquier otro seguro. Bueno, pero es simplemente porque esto lo dice la señora del Ministerio Público, la fiscal, y no es bueno, está hablando mucho porque el que mucho habla, dice un refrán bastante viejo, mucho yerra. Por ejemplo, el propio presidente Abinader, que cuando se denunció el déficit, dijo, no hay tal déficit. Lo que hay que falta dinero. Y yo, ¿cómo que no hay déficit? Ah, pues falta dinero y no hay déficit. Claro que hay déficit. Pues si falta dinero es porque hay déficit. ¿Qué se lo vamos a dar? Muy bien, qué bueno. ¿Y por qué esperaron que faltara para dárselo? Debieron dárselo antes, para que no debieran a las 7 vírgenes. Ah, que es la oposición que lo quiere politizar, porque metimos 2.400.000, nadie está criticando eso. Usted los metió, usted tiene los recursos, los aportó, está muy bien y perfecto. Usted mantenga el flujo de pago mensual para que no le falte a SENASA, es lo único. Ah, pero usted tiene que supervisar. Y si Sarril tenía que haber intervenido y le pone una multa de 1 millón de pesos.
Y estamos hablando de aquí un desfalco de 15.000 millones. Si se hubiera actuado a tiempo, no se desmadra como eso. Hubo que cogerle 12.000 millones a Idopril. Aquí va a decir de nuevo ella que para los pobres. No, allí somos los trabajadores, los que pagamos un seguro laboral, que no debieron cogerlo para tapar esta tronera de Senasa. Entonces no es verdad que la salud de cualquiera, del seguro de los más pobres, ella no tiene por qué hablar, está politiqueando. Eso es como si estuviéramos politiqueando, ¿eh? Seguro de los más pobres, no es verdad que Senasa es el seguro de los más pobres. En Senasa, seguro público, se incorporaron todos esos que debieron ir, el gobierno los puso a los hospitales públicos y como parte del rejuego para poder sacar los cuartos como lo sacaban con todas esas cosas que inventaron, hasta un seguro de una cosa de nutrición para los viejos. Nada de esas cosas estaban previstas. Tenían que ir a los hospitales públicos, no a las clínicas privadas. A las clínicas privadas íbamos lo del sistema contributivo que pagamos un adicional. Pero eso dice la fiscal. Yo entiendo la buena intención, pero es mejor no hablar de más para no meter la pata. Seguro de salud de los más pobres no tiene nada que ver con eso, no le pongan de más, que con todo lo que hay ahí no hay que ponerle nada de más. Una pausa, que esto es economía y mercado.